Hola, mi nombre es Emilio del Carmen López, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana por la UACM y recientemente obtuve el grado de Maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México. La intención de este video es platicarles un poco, de manera corta, la investigación que realicé en la Flaxo México, titulada El ejercicio del derecho a la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos, Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán, un estudio comparado. Bueno, tal vez yo quisiera platicarles un poco iniciando cuál es la justificación del estudio. La justificación del estudio parte de un contexto de premura en el cual se vive en el país, donde hay más de 26,000 desaparecidos, hay sistemáticamente violaciones a derechos humanos, entre ellas crímenes de lesa humanidad. Además de ello, México es considerado de los países más corruptos del mundo y es el segundo país más impune del mundo. En ese sentido, el derecho a la información ha pasado por más de 15 años en un proceso de institucionalización en las dependencias gubernamentales. Es decir, se ha reglamentado, hay 32 dependencias encargadas de garantizar el derecho a la información con un órgano garante a nivel nacional. Hay una serie de normatividades, tanto federales, generales y estatales, que intentan reglamentar el derecho. Y en ese sentido, el derecho a la información se vuelve un instrumento en el cual podrían emplear los ciudadanos para garantizar otro tipo de derechos. ¿Cómo sería en este caso? Como un intermediario para favorecer el derecho a la verdad. Al momento de que se pudiera acceder a datos, tanto de interés subjetivo y objetivo, en el cual se pudieran identificar a las víctimas, saber si ahí existen responsables por parte del Estado, y en ese sentido se vuelve relevante el derecho a la información. De esta manera, lo que se hizo en la investigación aquí en Flaxo es crear una teoría de alcance medio, es decir, que nos diera un acercamiento a la realidad social, en donde se plantean tres tipos de factores, ¿no? Se plantea la intervención de las organizaciones, la visibilidad pública de un caso y las construcciones públicas favorables o desfavorables que se dan en los medios de comunicación sobre las víctimas, lo cual eso influye o incide en una mayor empatía. Al momento de hacer una revisión de la literatura nos encontramos que hay tres factores por los cuales se trata de explicar por qué algunos ciudadanos usan o no el derecho a la información. Uno de ellos sería el factor estructural, en donde hay ciertas condiciones que favorecen, como tener estudios de posgrado, residir en las zonas urbanas y, digamos, tener cierto interés por ciertos tópicos, ¿no? O dedicarse también al periodismo o a la investigación. Otro factor sería las institucionales, que el derecho esté reglamentado en normas federales y también estatales. Y otro factor es la intervención de las organizaciones. En ese sentido, la pregunta rectora por la cual se guía esta investigación es ¿por qué algunos casos de violaciones graves a los derechos humanos incitan, motivan a que ciertos ciudadanos usen el derecho a la información y otros no? De esta manera, lo que se propuso es básicamente de que a mayor intervención de organizaciones de la sociedad civil, mediante el uso de estrategias y repertorios de acción, se favorece una traducción y una narrativa de los hechos que es favorable a las víctimas. Esta narrativa se intenta poner en el espacio de disputa simbólica, es decir, en el espacio de los medios de comunicación, para que sea reproducida en mayor medida que otras versiones como la oficial. Al momento de que las organizaciones intervienen en un caso, lo que se posibilita es de que una narrativa distinta, se signifique el dolor de las víctimas para que éstas tengan mayor recibimiento y empatía por parte de los ciudadanos. Entonces, de esta manera se propone que a mayor intervención de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente actuando por la defensa legal del caso, se tendrá una mayor visibilidad pública, pero sobre todo una construcción pública del caso favorable. Lo que esto incide en que se tenga mayor empatía con las víctimas y los ciudadanos se sientan motivados a ejercer el derecho a la información como un mecanismo que puede favorecer el derecho a la verdad. De esta manera se tomaron tres casos, que sería Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán. En Ayotzinapa lo que pudimos observar es que se tiene el mayor uso del derecho a la información en la historia del país, con 186 peticiones de información. En Tlatlaya es un uso intermedio, aunque también es alto, que serán 83 peticiones de información.
y en Apatzingán, que se tiene el más bajo. De esta manera, con los factores aquí expuestos, intentamos de dilucidar por qué en Ayotzinapa y en Tlatlaya hay mayor propensión hacia el uso del derecho a la información que en Apatzingán. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa hay dos instituciones, dos organizaciones de defensa, que sería el Centro ProDH y Tlachinolan, las cuales ejercen diversas acciones para que el caso reciba mayor atención pública que otros, ¿no? En ese sentido, se convoca a otra serie de organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos para que intenten reproducir estas versiones y esta significación de dolor que hacen las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera se invita a periodistas para que reproduzcan las versiones que están creando las organizaciones y para que ellos se vea reflejado en una percepción pública favorable del caso. Lo que observamos en Ayotzinapa es de que hay una amplia intervención de organizaciones con una construcción pública favorable. Es decir, siempre se le ve a las víctimas como personajes de indefensión, las cuales provienen de una de las escuelas rurales del país, son estudiantes normalistas del primer año, y eso incide o favorece de que la ciudadanía empatice con ellos. Esta reproducción del caso se ve mayormente difundida en medios. Por ejemplo, en el caso Tlatlaya se tiene un espacio de disputa, tanto que existe una versión que es desfavorable a las víctimas como favorable. ¿Por qué? En el caso Tlatlaya se tiene que había una serie de personas que se encontraban en una bodega, las cuales eran presuntamente delincuentes, las cuales al momento de llegar el ejército, la versión oficial señala que emprendieron a atacar o repeler el acercamiento del ejército. Posteriormente de que interviene el Centro ProDH, se crea y se diseña otra narrativa distinta a la oficial, en la cual se significa el dolor de las víctimas, donde se establece que las personas que se encontraban dentro de la bodega eran, se presumía que eran delincuentes, pero ellas al momento de llegar el ejército, sueltan las armas, ¿no? Entonces en ese momento llega el ejército y realiza un abatimiento de las personas que se encontraban, un juicio sumario y se da una alteración de la escena del crimen. De esta manera tenemos que en Tlatlaya hay una disputa simbólica por la verosimilitud de la versión oficial y de las organizaciones, lo cual también influye en que se tenga una alta empatía con las víctimas. Posteriormente, en el caso Apatzingán es donde vemos la mayor variación, puesto que no se registró alguna organización de defensa. Sí se menciona el caso por parte de varias organizaciones de derechos humanos, pero no hay ninguna defensa legal del caso, ni siquiera se da una atención específica sobre las víctimas. Se le menciona como parte del contexto de crisis, lo cual incide que se dé una versión pública mayormente desfavorable al asociar a las víctimas, o las cuales eran autodefensas, vinculadas al crimen organizado. Esto repercute en que se tenga una menor empatía con las víctimas, lo cual se ve reflejado en un menor uso del derecho a la información. Y pues bueno, para mayor detalle, la tesis está en la biblioteca de la Flaxo, por si buscan revisarla, y pues muchas gracias.